Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. En el fondo de mi corazón escuché una canción una vez y otra vez y otra vez, y un frío llenó mi interior. Solo quiero escuchar tu canción una vez y otra vez. Me arrodillo ante ti y elevo una oración. Mi vida tuya es mi única esperanza. Eres tú, mi Dios. Solo quiero escuchar tu canción, la que habla de estrellas, galaxias girando en ti. Tantos sueños se alejan de mí. Solo quiero escuchar tu canción una vez y otra vez. Me arrodillo ante ti y elevo una oración. Mi vida tuya es mi única esperanza. Eres tú, mi Dios. Te entrego toda mi vida, te entrego todo mi ser. Quiero tu sinfonía, buscándote ahora estoy. Con todo mi ser, te elevo, oh mi Dios. Me arrodillo ante ti
buen día. Me llamo Eduardo Alcántara Fernández. Soy miembro de la Iglesia Misión Buenas Nuevas de la ciudad de Álamo, Veracruz. Queridos hermanos, les agradezco que en este momento se hayan tomado unos minutos para escuchar mi testimonio. Les agradezco y les envío un saludo hasta donde se encuentren. Voy a ir a una parte de la Biblia. Les quiero leer. Por favor, acompáñenme al libro de San Lucas, al versículo 15, el capítulo 11. Voy a dar lectura. Dice el 11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. El 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hasta el 24. Queridos hermanos, como les dije, yo me llamo Eduardo Alcántara Fernández, soy de Álamo, Veracruz. Yo hace unos años tuve una situación un tanto difícil en mi vida y en la de mi familia. Anteriormente, antes de que fuera a la iglesia Misión Buenas Nuevas aquí en Álamo, nosotros nos congregábamos en otra iglesia cristiana, pero pues el afán del trabajo, el afán de las actividades del día a día, pues no nos permitía el poder congregarnos. Y si me congregaba un día, llegaba tarde al culto, no ponía atención, simplemente iba para estar ahí de pie, como haciendo acto de presencia solamente. Yo era de la idea de que al pastor no había que darle nada, porque simplemente el pastor agarraba el dinero y lo malgastaba. Y yo decía: no, pues si yo trabajo, ¿no?, él también tiene que trabajar para tener su dinero, ¿no? Solamente va a vivir de lo que yo estoy trabajando y regalándole. Entonces, pues esa era la idea, la creencia que yo tenía, ¿no?, en ese momento. Y un día el pastor que estaba encargado de esa iglesia nos comunica que va a haber un cambio en el nombre de la iglesia, que la iglesia ahora
iba a dejar de llamarse como estaba y ahora se iba a llamar Misión Buenas Nuevas, Álamo. Y pues en mi ser había supuestamente mucha inteligencia. Entonces yo lo primero que dije, no, pues seguramente hubo un fraude de carácter fiscal, y por eso es que ahora le están cambiando el nombre a la iglesia, ¿no? Para evadir eso. Sin siquiera preguntar, sin siquiera saber. Después vinieron algunos hermanos de otras iglesias, hermanos ya salvos, y pastores, evangelistas, y nos compartían. Pero realmente yo no entendía el mensaje que ellos nos daban. Para nosotros era difícil el creer que pues nosotros no teníamos pecado, el que estábamos libres de pecado, ¿no? Yo decía, pues ¿cómo, no? Yo estudié en un colegio religioso y pues ahí lo que nos enseñaron era los 10 mandamientos y que había que cumplirlos, y que pues teníamos pecado, y pues iba en contra de la educación que había recibido. Entonces hubo un choque, ¿no? Ahí, y pues yo no sabía qué hacer. Entonces, pues lo que hice fue alejarme de la iglesia, de Misión Buenas Nuevas, y ahora era Misión Buenas Nuevas. Lo que hice, y arrastré a mi esposa conmigo, fue alejarnos, ¿no? En lugar de unirnos o de asistir, nos alejamos. Y así estuvimos un tiempo. Dios así nos permitió, nosotros trabajando, teníamos un buen negocio, teníamos un buen ingreso. Entonces nosotros sentíamos que pues por nuestro propio esfuerzo, por nuestras propias actividades, nosotros podíamos pues hacer todo, ¿no? Pensábamos que trabajando íbamos a tener buena economía, y pues eso era todo, ¿no? Lo que necesitaba el humano. Pero un día la dificultad llegó a mí y a mi familia. Para ser exacto, un 27 de junio del año 2016, a mí me llaman por teléfono y me dicen que tenían secuestrado a mi papá. Eso fue un golpe muy duro para mí en ese momento, pero yo pensé que solo era una llamada como extorsión, como comúnmente hacen aquí en México. Una llamada donde solamente pues te provocan un cierto temor, y están esperando a que pues tú les des algo de dinero. Pero en esta ocasión, después, pasando los minutos, pude comprobar que realmente sí se trataba de que habían secuestrado a mi papá. Y pues vino la dificultad en ese momento, en esos días, y yo me acordé del pastor, de la iglesia. Entonces le llamé y le dije que sí podía ir a mi casa. Mi mamá pues estaba muy dolida, mi hermano, yo, mi esposa, mi familia en general. Y le pedí que fueran, ¿no? Que fueran a orar. Yo escuchaba en la iglesia popular que decían, vamos a orar para que esta situación pase. Entonces esa era mi idea, ¿no? Que simplemente fueran y oraran, y como ellos era el pastor y la pastora, pues a ellos Dios los iba a escuchar, y que al otro día iba a aparecer mi papá. Esa era mi idea. Pero vi que pasó un día, pasaron días, y realmente no pasó nada. Entonces pues hicimos la negociación, pasaron los días, yo no encontré a mi papá, y pues yo quedé muy dolido.
mi familia y yo en cierta manera teníamos cierto resentimiento, ¿no? ¿Por qué? Pero si nosotros solamente estamos trabajando, nosotros no le hacemos daño a nadie, no nos metemos con nadie, ¿por qué nos permites esta situación, no? Pero nosotros, bueno, mi esposa y yo comenzamos a venir a la iglesia y nosotros queríamos, ¿no?, que durante el culto destinaran unos minutos para orar y solamente veíamos que no, y que no, y que no, y solamente el culto pasaba, el culto compartían, ni siquiera poníamos atención a la palabra, pero asistíamos esperando que pues comenzaran a orar, ¿no?, que oraran. En el año 2017, en agosto del 2017, nos comentaron que iba a haber un campamento en la Ciudad de México y que iba a venir el pastor dirigente de la misión y que teníamos que ir. Al principio nosotros no queríamos ir, no queríamos asistir, realmente no teníamos la idea de asistir a ese campamento, pero Dios nos permitió el asistir y en ese campamento esta misma palabra que yo les leí la escuché del pastor Oxopark. La había escuchado yo en algunas predicaciones aquí locales, pero ese día cuando el pastor la leyó, simplemente me di cuenta que yo era ese hijo, ¿no? Que yo era como si hubieran resumido mi vida en esa parábola. Y estando mi esposa ahí, también ella me llama y me dice: ¿escuchaste? Parece que nos están hablando, que nos están diciendo que somos nosotros, ¿no? Realmente nos dimos cuenta cómo nosotros fuimos ese hijo descarriado que se fue, que malgastó, que vivió con los cerdos y que ahora regresa a su padre. Si esa situación de ese secuestro no hubiera llegado a nuestras vidas, estoy seguro de que yo no estuviera en este momento aquí compartiéndoles. Mi corazón estaba realmente lleno, satisfecho, tenía economía. A mi parecer, al de este mundo no me faltaba nada, pero realmente me faltaba lo más importante: mi salvación, la salvación de mi familia. Después escuché una palabra y la tomé: tú y toda tu casa serán salvos. Y le agradezco mucho a Dios porque después de eso, primero mi esposa y yo recibimos la salvación, después vino mi mamá, vino su familia también, mis suegros. Y yo estoy muy feliz, a pesar de que hay algunos miembros de nuestras familias que aún no han recibido salvación, pero nosotros tomamos esa palabra también, que toda nuestra familia serán salvos. Nosotros agradecemos a Dios primeramente que en esta ciudad tan pequeña haya llegado el Evangelio, porque justamente poco tiempo antes de esta situación llegó la iglesia aquí. A pesar de que cuando llegó nosotros la menospreciamos y ni siquiera volteamos a verla, pero jamás nos abandonó. Y ahora nosotros estamos muy felices porque tenemos la palabra, tenemos nuestra salvación. A raíz de esa situación yo tuve mucha dificultad junto con mi esposa y con mi esposa. Pero ahora, gracias a Dios, al Evangelio, a la palabra, ahora nuestra familia ha crecido. Ahora ya tengo un hijo de 2 años y otro que está próximo a nacer en el mes de abril. Y por mis fuerzas, nunca creo que hubiera podido ni siquiera tener un hijo. Pero gracias al Evangelio, gracias a la palabra, estoy más que contento y feliz. Y esa vida, me pregunto, ¿y esa vida si hubiera seguido? No hubiera recibido la salvación. Pero estoy muy contento. Ahora, hermanos, yo creo que ustedes son salvos
y también creo que todas sus familias serán salvos. Y les agradezco mucho en este momento que me hayan prestado algunos minutos y hayan escuchado mi testimonio. Hermanos, les envío un fuerte saludo y un fuerte abrazo hasta donde quiera que estén. Y muchas gracias a Dios por todos ustedes. Que estén bien, hermanos. Estudio Bíblico Pastoral con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Mateo. El día de hoy vamos a iniciar estudio bíblico pastoral del libro de San Mateo, el capítulo 12, del versículo 20, voy a leer. El versículo 20, la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra él, Hijo del hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced al árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas
Yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificados y por tus palabras serás condenados. Hasta el versículo 37 he leído. Mientras tanto que estoy leyendo este capítulo, San Mateo capítulo 12, está saliendo un tema complicado. ¿Cuál es? Creo que el versículo 31, ¿no? Así está hablando. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Entonces, nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo que todos pecados hay posibilidad de ser perdonado, así dice. Ya, ¿quién se va al infierno? Solamente el pecador. Entonces, si fue perdonado todos sus pecados, entonces, ¿cómo puede entrar en el infierno? Uno que fue perdonado todos sus pecados, no más como pecador, sino que es justo ante Dios. Por eso, según la palabra de Jesucristo, dice que todos pecados serán perdonados. Pero únicamente blasfemia contra el Espíritu Santo del Señor no puede ser perdonado. ¿Qué significa? Alguna persona puede decir que si insulta contra el Espíritu Santo del Señor, eso es como blasfemia contra el Espíritu Santo del Señor. Eso es como el pecado que no va a perdonar nada. Pero comparando de una palabra, no solamente nosotros podemos enfocar esta palabra, sino también hay otra pareja para acompañar. Por eso el día de hoy nosotros podemos buscar Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Buscando Hebreos capítulo 10. Ya, vamos a ver el versículo 17. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Es decir, que ya Dios estableció un nuevo pacto al morir nuestro Señor Jesucristo y luego se resucitó. En aquel entonces, muriendo y resucitando Jesucristo, ya perdonó todos nuestros pecados. Por eso, Dios no va a recordarse de nuestros pecados. Así está dando la promesa. Por eso el versículo 18, como dice, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya no hay más ofrenda porque una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Y luego el versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad,
ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Acá está hablando sobre el pecado que ya no va a ser perdonado, sino que va a seguir juicio. Por esa razón nosotros tenemos que saber qué pecado es después de conocer después de conocer la verdad y luego voluntariamente pecando y ya no hay más sacrificio de pecado, así dice. Pues alguien está interpretando, ¿no? Después de recibir la salvación, si alguien comete voluntariamente, ya pierde la salvación y también solamente se quedará el juicio eterno, así piensa. Pero esta palabra, voluntario, no es que después de recibir la salvación y comete voluntariamente, sino que después de conocer la verdad, el evangelio, lo que Jesucristo hizo, la redención eterna, quitó el pecado del mundo. Jesucristo fue crucificado, nos justificó, santificó y nos perfeccionó. Por eso Dios dice que no me recordaré de sus pecados y transgresiones. Estas palabras sobre la verdad del evangelio, ¿quién tiene que enseñar? ¿Quién tiene que enseñar a nosotros? Si alguien entre los salvos, como igual que Ananías, se acercó a Saulo y predicó el evangelio, y por fin él estaba pidiendo a Saulo, convoque el nombre de Jesucristo, reciba el perdón de los pecados. Por eso apóstol Pablo recibió la salvación por aceptar el evangelio a través de el discípulo de Jesucristo, Ananías. Pero lo más importante es, trabajó el Espíritu Santo del Señor para que entendiera el evangelio. Porque el Espíritu Santo del Señor les da sabiduría el día que escucha el evangelio. Porque sin la ayuda del Espíritu Santo del Señor, la gente no puede comprender el evangelio. Sin tener la sabiduría de Dios, la gente no puede entender la redención eterna. Pero sabiendo, escuchando esta verdad que Jesucristo limpió todos nuestros pecados, pero en su corazón se quedó duda. Por esa razón, en el versículo 29 así dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Así dice. Muchas cosas está hablando. Entonces, ¿cuál es el pecado principal que había santificado por la sangre de Jesucristo? Había santificado, pero pisoteando la sangre de Jesucristo y el Hijo de Dios, como si fuera inmunda la sangre de Jesucristo. Y como dice, inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. Entonces Jesucristo
había derramado toda la sangre para que la gente sea justificados, santificados y perfeccionados una sola vez para siempre, pero en su corazón no acompaña la fe verdadera. Está menospreciando la ayuda del Espíritu Santo del Señor. El Espíritu Santo del Señor tanto quiere que entienda que Jesucristo quitó el pecado del mundo, llevando el pecado del mundo, derramando toda la sangre, limpió una sola vez para siempre todos nuestros pecados. Entonces, si uno conoce el Evangelio, la verdad, ¿cómo tiene que confesar? ¿Cómo tiene que testificar? Sí, Señor, yo estaba cometiendo, andando mal. Yo no podía cumplir el mandamiento de Dios, pero a través de nuestro Señor Jesucristo, que llevó todos mis pecados, fueron perdonados todos mis pecados. Además, por medio del Espíritu Santo del Señor, estaba dando la sabiduría de Dios para que entendiera el Evangelio. Por eso, acompañada esta palabra, ¿no? Está blasfemiando contra el Espíritu Santo del Señor. El Espíritu Santo del Señor estaba hablando, mire, usted fue santificado por la sangre de Jesucristo. ¿Escuchó o no? Sí, escuché. Pero, ¿por qué está menospreciando? ¿Por qué no cree lo que había sido santificado? ¿Por qué está pisoteando el Hijo de Dios? ¿Por qué está rechazando la ayuda del Espíritu Santo del Señor? Significa que sabiendo el Evangelio, pero no pueden creer en su corazón. Tal persona, ¿cómo puede solucionar eso? Jesucristo decía, ya volvamos, San Mateo capítulo 12. Nosotros estamos hablando, ¿no? San Mateo capítulo 12. Y luego, ¿dónde estamos hablando? Acá dice el versículo 31. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Ya, Dios ya quería perdonar todos pecados. Aunque mató a la gente, adulteró, fornicó y también robó y mintió y tenía mucha codicia, derrumbando el día de reposo, no importa. Dios podía perdonar todas las cosas, pero únicamente no podía perdonar de lo que tienen desconfianza en la sangre de Jesucristo. Dios puede perdonar todos nuestros pecados, aunque esta persona había matado 50 personas, 100 personas, no importa. Dios ya podía perdonar porque Jesucristo quitó el pecado del mundo. En aquel entonces incluye el pecado de homicidio, adulterio, robo y todo incluye. Por eso Dios podía perdonar todos los pecados, pero únicamente no podía perdonar ¿qué cosa? Lo que no cree. ¿Es cierto? Si no cree, sabiendo, escuchando, conociendo, pero para creer es diferente. Por eso hoy en día mucha gente están pensando, ¿no? Los pecadores se van al infierno. Aparentemente tiene razón, ¿no? Los pecadores se van al infierno. Pero
para decir profundamente sobre la verdad, ellos no están yendo al infierno por causa de sus pecados, sino que ellos no creyeron de lo que había perdonado de todos sus pecados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón, el Espíritu Santo del Señor tanto quiere humillar a la gente. Humildad es la bendición de Dios. La gente cuando sea soberbio, entonces solamente habla según su opinión, según su pensamiento. Pero uno que recibe la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la sabiduría de Dios, entonces siempre confía en la palabra de Dios, compara. Pero uno que no tiene fe, siendo soberbio, altanero, entonces no puede absorber la palabra de Dios. Entonces, mucha gente estaban dando cuenta por lo que estaban mirando que Jesucristo estaba sanando a los enfermos, echando fuera demonios de los endemoniados. Por eso entre sí ellos estaban hablando, mire, parece que eres como hijo de David, a quien que nosotros estamos esperando que naciera como Mesías. Entonces mucha gente estaban abriendo sus corazones hacia Jesucristo. Pero los judíos, ellos no podían abrir corazón hacia nuestro Señor Jesucristo. Siempre ellos estaban considerando, este maldito, este hombre es blasfemo, es digno de ser muerto. Por eso entre los fariseos judíos, la mayoría de los judíos en la época de Jesucristo querían matar a Jesucristo. ¿Por qué? ¿Sabe? Que porque estaba siendo endurecidos sus corazones. Porque el Espíritu Santo del Señor no les ayudó. ¿Sabe? Que la gente cuando puede creer el Evangelio, se necesita recibir la sabiduría de Dios. Porque todos los hombres del mundo tienen sabiduría propia, inteligencia. Pero por medio de su capacidad, su inteligencia, su sabiduría, no puede comprender de lo que Jesucristo limpió todos nuestros pecados para que nosotros fuéramos justos, santos y perfectos. No alcanza a entender. ¿Por qué? La gente piensa, no, absurdo. ¿Cómo puede ser una sola vez para siempre? No. Esta persona está peleando contra la palabra de Dios. No, dice no. Pero según la palabra de Dios, ¿cómo dice? Jesucristo entró en el lugar santísimo habiendo obtenido eterna redención. Hebreos capítulo 9, el versículo 12. Según la palabra de Dios dice que Jesucristo podía quitar todo nuestro pecado. Jesucristo podía hacer a nosotros que seamos justos, santos y perfectos una sola vez para siempre. Pero ser humano, ¿cómo piensa? Los que no han recibido el amor de Dios, ¿cómo piensa? Absurdo. No. De ninguna manera. Ser humano, ¿cómo puede ser perdonado una sola vez para siempre? Siempre su pensamiento quiere pelear, vencer contra la palabra de Dios. Ya eso es el pecado que está blasfemiando contra el Espíritu Santo del Señor.
Ya busquemos una palabra más. Efesios capítulo 1. Nuevo Testamento, Efesios capítulo 1. El versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Wow. Esta palabra, ¿no?, es muy importante para nuestra vida, porque ya tenemos la redención, dice, la redención. Ya tenemos la redención o tendremos la redención. Hay dos tipos de personas. Tenemos la redención eterna y otro, voy a tener la redención eterna. O voy a tener la redención temporal. Pero según la palabra de Dios, ¿cómo dice? En quien tenemos redención por su sangre. Está teniendo relación. Tenemos redención por la sangre de Jesucristo. Pues uno que tiene redención eterna en su corazón, siempre va a repetir: mis pecados fueron perdonados porque Jesucristo una sola vez para siempre había obtenido eterna redención. Yo creo, así puede testificar la gente. Pero uno que no cree, entonces siempre como dice: no hay justo ni aun uno, yo soy pecador, yo tengo que guardar el mandamiento. Si no puedo guardar el mandamiento, me voy al infierno. Por su palabra está repitiendo: voy a guerra, infierno, porque teniendo pecado. A menudo yo estaba visitando diferentes iglesias de Chile y a otros países para dirigir seminario bíblico. En aquel entonces siempre yo estaba preguntando que, hermanos, ustedes, ¿cómo pueden responder sobre mi pregunta? ¿Quién puede entrar en el reino de Dios, el justo o el pecador? Yo he preguntado. En aquel entonces la mayoría de gente estaban respondiendo: los pecadores. Por eso preguntaba otra vez: ¿los pecadores pueden entrar en el reino de Dios? Y otra persona se levanta: no, el justo. También otra persona dice que no hay justo ni aun uno. Entonces, por medio de esta pregunta ya está peleando entre sí. Entonces, ¿por qué? Durante muchos años nadie podía preguntar con el tema de eso. También entre sí no podían discutir ni una vez. Por eso no tienen la respuesta. Pero la verdad que, según esta palabra dice que en quien tenemos redención, dice, en quien tenemos redención por su sangre. Y luego, ¿cómo dice? 7, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar. Ya, es muy importante. Hizo, entonces, ¿quién hizo? Así es, ¿quién hizo? Tercera persona, ¿no? Fuera de mí. ¿Quién hizo? Dios hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia.
Wow. Sobreabundar, ¿qué significa sobreabundar? Ya, por ejemplo, deme agua. Alguien está choreando agua y dando, pero hasta si ya tiene que parar, pero derramando todo y ya no, ya basta. Eso es como igual que esto, ¿no? Ya nosotros tenemos sabiduría, como calculando por número, uno de 200, así tenemos sabiduría, capacidad de 200. No, no existe 200, pero digamos, ¿no? Ya. Pero para comprender el evangelio, ¿qué tipo de o qué cantidad de sabiduría tiene que llegar? 2 millones. Fuera de nuestra capacidad, fuera de nuestra sabiduría. Por eso Dios hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría. En toda sabiduría, dice, toda, en toda. Esa sabiduría no de mí, no de nosotros, sino de Dios. Inteligencia también, no de nuestra inteligencia, sino de Dios. El día que nosotros escuchamos sobre el Evangelio, la redención eterna, Dios tenía que trabajar por medio del Espíritu Santo del Señor. Quería ayudar, quería bendecir, pero uno que rechaza. No, no existe justo. No puede ser perdonado eternamente, no. La gente tiene que cumplir mandamiento de Dios para entrar en el reino de Dios. Siempre está pisoteando el Hijo de Dios, la sangre de Jesucristo que hizo la redención eterna. Tal persona está teniendo el pecado que está blasfemiando el Espíritu Santo del Señor. Porque el Espíritu Santo del Señor quiere derramar, sobreabundar toda sabiduría e inteligencia de Dios. Ya entiende, no puedo comprender. Entiende con otra palabra. Entiende, no puedo entender. Entiende otra vez. Ahora. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un día, yo también. Siempre durante 10 años yo estaba escuchando el nombre de Jesucristo. Creía que Jesucristo era Salvador. Creía que Jesucristo murió en la cruz. Creía que Él se resucitó. También creía que Él está sentado en la diestra de Dios. Creía que iba a venir. Creía que existe el juicio eterno. Creía que ya... yo no podía entrar en el reino de Dios porque era pecador. Todo creía, pero faltaba. No podía creer que Jesucristo limpió una sola vez para siempre. Hizo la redención eterna. Me santificó, justificó y me perfeccionó. Esta área no podía comprender. Por eso en mi corazón se quedaba condenación. Siempre, Señor, soy pecador, no hay justo ni a uno. Soy pecador, perdóneme. No tenía nada de seguridad de lo que había perdonado. Aunque yo oraba, pero no llegaba la seguridad de la fe. Pero un día Dios me hizo abundar toda sabiduría e inteligencia del Evangelio sobre la verdad. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, la palabra de Dios es la verdad. Entonces mi pensamiento no es verdadero, es mentira. Mi idea mentira, mi pensamiento es mentira, y todo mentira. ¿Por qué? Fuera de la verdad todos son falsos. Entonces, Jesucristo si hubiera llevado el pecado del mundo
¿Qué significa? Desde Adán hasta fin del mundo, todo completo, llevando Jesucristo. Por causa del pecado del mundo, Él fue crucificado, derramando toda la sangre. Ya hizo la redención eterna. ¿Para qué? Para que yo fuera justo, santo y perfecto para siempre. Me llegó entendimiento. Y también ustedes, ¿no? Y vamos a ver esta palabra, ¿no? El libro de Efesios capítulo 2, el versículo 8, ¿cómo dice? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación viene no de nuestra obra, así dice. Pero porque la gente está procurando hacer buenas obras. Ya. Mi pregunta es, según el testimonio de apóstol Pablo, y que estaba enseñando con esta palabra a los hermanos de Efesios, como decía, ustedes son salvos por la gracia, por la fe, no por la obra. Pero hoy en día, porque muchos pastores están enfocando obra, usted tiene que cumplir esto, usted tiene que obedecer esto, usted tiene que hacer esto, tiene que hacer. ¿Para qué? Para que sea salvo. Sí, con esta manera puede recibir la salvación, recibirá salvación por su obra. Aunque cree en Jesucristo, pero no todo 100%, sino mezclado, por la fe la mitad y por la obra la mitad. Está pisoteando la sangre de Jesucristo con esta teoría. Porque la salvación viene por la gracia de Jesucristo. Últimamente voy a presentar ante ustedes Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, el versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es esto? El versículo 23 está explicando que todos los hombres del mundo, 100%, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa? Ellos han cumplido mandamiento de Dios, por eso han recibido la salvación. No, todos han derrumbado mandamiento de Dios, están destituidos, gloria de Dios. Nadie podía cumplir mandamiento de Dios. Pero el versículo 24, ¿cómo nos enseña? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que está en Cristo Jesús. Acá sale la redención también, otra vez. Por eso Jesucristo hizo la redención eterna, para que nosotros tengamos la fe en Jesucristo, para que nosotros seamos justificados gratuitamente. ¿Qué es gratuitamente? Gratuitamente, wow. No pagó nada, por la gracia de Dios, siendo justificados, siendo santificados, siendo perfeccionados. Esa es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que quiere creer la gente? ¿Quiere creer falsa doctrina? ¿O quiere creer verdadera la palabra de Dios? Según la palabra de Dios dice que Dios hizo sobreabundar la sabiduría e inteligencia para recibir perdón de los pecados. Esa es la gracia de Dios.
somos salvos gratuitamente. El día de hoy así terminamos. Gracias por la participación. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da esta bendición, que nosotros podamos escudriñar la palabra de Dios. Cualquier libro, cualquier capítulo, nosotros cuando encontramos, fácilmente podemos descubrir la verdad y el evangelio. A través de Jesucristo hizo la redención eterna. Jesucristo hizo la redención eterna y canceló el pecado de todos nuestros pecados para que nosotros seamos justos, santos y perfectos. Por eso nosotros podemos alabar a su nombre infinitamente, Señor. También hoy en día mucha gente está siendo ignorantes porque quiere ser salvo por su obra. Por eso procura constantemente en su corazón, quiere hacer buenas obras ante Dios. Pero están tapados de sus oídos porque nadie puede ser justificado por su obra. Así dice, pero no escucha. Señor, tenga misericordia del mundo, Señor, para que el Espíritu Santo del Señor les dé la gracia y también sobreabundar de la sabiduría del Señor, para que entiendan el Evangelio, Señor. Gracias, Señor, por haber dado esta clase. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias. Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Mateo. Bienvenido al Estudio Bíblico Pastoral del libro de San Mateo. Hoy nos toca 28. Vamos a abrir el libro de San Mateo capítulo 12 del versículo 33 hasta 50 voy a leer. Así dice. 33. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificados y por tus palabras serás condenados. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él les respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se
arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí más que Salomón en este lugar. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla descupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondieron él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Hasta el versículo 50 he leído. Cuando nosotros leemos este capítulo, San Mateo capítulo 12, está saliendo muchas palabras. De primero, Jesucristo estaba hablando sobre origen. Por ejemplo, el árbol bueno le da fruto bueno, el árbol malo da fruto malo. Así está diciendo. Y luego estaba comparando que Jesucristo dice: generación de víboras. ¿A quién se refiere? A los judíos. ¿Cómo puede sacar de sus corazones tesoro bueno? Porque generación de víboras, de víbora. ¿Conocen víbora? La serpiente y víbora, todos son venenosos. Cuando va a morder la gente, ya hace gran daño. Porque por medio de veneno, cuando inyecta dentro de sangre, ya no circula, porque congela, ¿no? Como se unen la sangre como gel, así, ¿no? Y cuando nosotros comemos gelatina, como está siendo duro, aunque se ve suave, pero no es líquido, ¿no? Sino que está teniendo su forma. Entonces el veneno de víbora trabaja así, dentro de sangre se produce algo para que no circule de sangre, y luego si no circula la sangre, entonces la gente muere. Eso es. Entonces, generación de víbora significa que ya sus padres existen, ¿no? ¿Y qué tipo de qué tipo de personas son? También generación de víbora.
significa que según la vista de Jesucristo, no solamente los judíos, sino también desde Adán transformaron todo como si fuera que esclavos de pecado, siendo esclavos de Satanás. Eso es la explicación. Por esa razón, Jesucristo, como dice, el árbol bueno va a dar buen fruto, el árbol malo da fruto malo. ¿Es cierto? Pero escuchando esta palabra, cada persona, ¿cómo quiere considerar? ¿Qué tipo de persona quiere ser? Cada uno, entre ustedes también, ¿no?, piensan que yo soy buen árbol, que da buen fruto. Tanto quiere ser. Además, considera en su corazón así, interpreta. Desde este momento que está interpretando mal, toda la cosa está entendiendo mal. Porque Jesucristo tanto quería explicar a nuestra identidad y origen. Ser humano ya tienen corazón malvado, más engañoso y perverso que todas las cosas del mundo. Jeremías capítulo 17, el versículo 9, así dice. Busquemos cómo está escrito en la Biblia. Jeremías capítulo 17, el versículo 9. Ya, vamos a leer todos juntos. Así dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? No mucha gente puede conocer que su corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. Perverso significa que ya está pudrido, sale olor, como igual que, ¿no?, cadáver. El cadáver que sale olor, gusano, ya solamente tiene que sepultar nada más. No solamente cadáver, sino también pescado que pasa una semana bajo sol, entonces ¿cómo será? Sale gran olor. Por eso, pescado fresco no sale olor mucho. Para freír, comer, ya está rico. Pero ¿dónde vende? En el mercado, ¿no? Al vender, que pasa mucho tiempo, entonces desde su ojo está podrido ya. No se brilla nada. Y luego se acerca de pescado, sale gran olor. Perverso, dice. Mucha gente está equivocada, ¿no? Jesucristo y Dios dice que su corazón es perverso, pero siempre en su mente hay algo, como dice, hay alguna máquina que introduce como cambiando interpretación. Como igual que una máquina, se habla coreano, entonces ya habla inglés o interpreta español, así, ¿no? Eso es buena máquina para traducir, pero cuando Dios habla, entrando en su mente, transforma. Ese hombre tiene corazón malvado, entonces perverso. Pero para mí, no. Siempre quiere defenderse, ¿no?, por sí mismo. Y luego, para otra persona, juzga. Entonces, Jesucristo, ¿por qué solamente para los judíos podrían decir que generación de víboras?
Así dice. ¿Qué diferencia hay? Ellos solamente eran generación de víbora, nosotros generación de jirafa. Son diferente origen. Así dice, así piensa. Mucha gente está odiando a los fariseos, saduceos, escribas y malditos. No tiene que odiar porque ninguna diferencia hay. Humanamente ellos mucho mejor que nosotros. Por eso Jesucristo, como estaba diciendo por medio de San Mateo capítulo 5, busquemos esta palabra, ¿no? San Mateo capítulo 5, el versículo 20, así dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que está hablando Jesucristo? Jesucristo está reconociendo acerca de la obra de los fariseos y los judíos. Ellos tienen justicia superior. ¿De dónde sale justicia superior? Significa que cada momento ellos oran al Señor, ayunan y también dando limosna a los pobres, y también tanto quiere cumplir mandamiento de Dios, ya no falta nada religiosamente, ¿no? Pero Jesucristo dice que por la justicia de ellos, de fariseo y los saduceos, no pueden entrar en el reino de Dios, así dice. ¿Por qué? Ya están siendo como generación de víbora, siendo mal árbol, da mal fruto. Ese es superior que nosotros. Pero nosotros escuchamos leyendo esta palabra. Satanás, ¿cómo nos engaña? Los judíos malditos, generación de víboras son. Pero yo soy de Adán y también buena gente. Yo puedo hacer buenas cosas. Siempre quiere enaltecer. Este sentido, esta interpretación, este pensamiento, ¿de dónde vino? ¿De dónde? De Satanás. Porque Satanás habla siempre antónimo de la palabra de Jesucristo, contra la palabra de Jesucristo. Por eso ese es Satanás. Satanás habla: no, usted es bueno, usted es bondadoso, usted es ya perfecto, usted es muy buena persona. Jesucristo dice que árbol malo, dice, árbol malo, ubica. Ya. ¿Qué especie de árbol es? Árbol malo. ¿Qué fruto va a dar? Fruto malo. ¿Quién? Todas las naciones, ni una persona falta. Por eso no hay justo ni aun uno, así dice. Pero para entrar en el reino de Dios, ¿quién puede entrar? ¿El pecador o el justo? Esa es tarea. Solamente el justo puede entrar en el reino de Dios. Pero la gente está enfocando hacia su obra. Yo tengo que hacer bien, yo tengo que cumplir mandamientos de Dios, yo tengo que orar, yo, sujeto es yo. Ya Jesucristo dijo, generación de víbora. ¿Quién? Todas las naciones, no solamente los israelitas, no. Generación de víboras, todo víbora. Por eso todos son como si fueran víboras. Entonces, ¿muerde o no muerde?
Siendo víbora, ¿muerde o no muerde? Muerde. Por eso, de fondo de nuestro corazón, como si fuera una víbora que está acumulado. Aparentemente todo bueno y amable, ya simpático, todo. Pero si le pega, le insulta, si puede escupir hacia su rostro y llevando dinero, echando excremento, entonces la gente ¿cómo reacciona? Al principio va a decir, no haga esto, por favor. Le ruego que no haga esto. Mientras tanto que habla así, en su mente piensa dónde está cuchillo, hacha y arma, pistola, y voy a asesinarlo. Eso es. Significa que el corazón de ser humano solamente sale mal. Eso es la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que ver como espejo de nuestro corazón es la palabra de Dios. Como engañoso más que todas las cosas y perverso es el corazón. ¿Quién conocerá? Nadie puede conocer por sí mismo. Por eso Dios nos explica. Por nuestra vista ya se ve coronavirus 19. Sí puede ver, entonces bueno, acá está. Entonces puede proteger. Pero ¿por qué está siendo contagiado? Sin saber dónde está. No se ve. No se ve. Ya, según su vista no se ve. Por eso no existe. No. Aunque no se ve, pero existe. Mucha gente, ¿no?, siendo ignorante de coronavirus, decía que ese es políticamente, está diciendo. La verdad que no existe coronavirus. A veces sale esta noticia falsa. Si no hay, entonces, ¿cómo están muriéndose? En Brasil, anteriormente, ¿no?, más de 3,000 personas murieron cada día. Cada día. No es que entre un año. Hoy en día en India también está muriéndose, todo en la calle, muriendo. Ya no hay lugar para sepultar. Pues está quemando de sus cuerpos. Significa que los doctores están diciendo, este virus, coronavirus, es peligroso, tiene que lavar su mano, también no tiene que hablar sin mascarilla ante la gente, ya no tiene que tener distancia cerca, más de 1,5 metros, pero siendo ignorante, se burla. No, para mí, nada que ver. Y luego conversa y puede hacer fiesta y puede comer juntos cerca y también puede hacer abrazando, besos. Y luego más tarde ya se contamina. Y luego, ¿cómo va a explicar? Es difícil. Y varias veces sale entrevista a un enfermo que está en grave, ¿no? Ellos dicen, tenga cuidado todos. No es como que uno que menosprecia este coronavirus. Es grave, peligro. Por favor, mantenga la distancia. Ponga también mascarilla. Uno que fue contagiado, internado y puede hablar sinceramente. Pero mucha gente hoy en día también, hasta ahora, está menospreciando estas cosas. El espejo de nuestro corazón es la palabra de Dios. Únicamente
Eso es la regla perfecta que nos enseña claramente. ¿Cómo está nuestro corazón? Ya, ¿corazón se ve por su vista? ¿Corazón se ve? No, no se ve. Eso es espíritu. Por eso no se ve, pero existe. Dentro del corazón hay amor, también bondad, deseo, también odio, rabia, codicia, etc. Funciona. Por eso el corazón está dominando nuestra vida. Pero este corazón, ¿cómo está? Engañoso. No es que está engañado de nuestro corazón por Satanás, sino que eso es por sí mismo, como siendo dueño de nuestra vida. Engañoso, dice, engañoso, perverso, que contamina y dirige a nuestra vida para que nosotros seamos contaminados del pecado. Una palabra más vamos a investigar. Génesis capítulo 6. El libro de Génesis capítulo 6, el versículo 5, así dice. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Así dice. Ya, ¿cuándo se usa este vocabulario? Continuo. ¿Cuándo se usa continuo? Continuo. Acá sale agua continuamente. ¿Cómo podemos parar? Significa que cuando se rota de caño de agua, continuamente pierde agua. También, ¿dónde está reservando de petróleo? Y también, continuo sale petróleo. Hay un país, Indonesia, hay un lugar de pueblo, toda parte de pueblo sale petróleo. Pues una persona estaba visitando, ¿no? Cada casa tiene fábrica, cada casa tiene pozo. Pero normalmente en el pozo, ¿qué es lo que tiene que salir? Agua cristal, agua viva. Pero en vez de salir agua, no sale agua. Todo sale petróleo negro. ¡Wow! ¡Qué milagro!, ¿no? Pero para refinar es muy costoso, ¿no? Por ello solamente crudo, ¿ya? Petróleo crudo, y saca negro y luego vende. Baratísimo, baratísimo. Ya. ¿Sería bueno o malo? Continuamente sale petróleo. No sale nada de agua. Según mi punto de vista, ¿no? ¿Ya? Tales personas, para tomar agua, ¿dónde consigue? ¿De dónde? Creo que sacando petróleo, vendiendo, apenas gana plata, y para comprar agua, pero agua, el precio de agua más caro que petróleo. Así será. Mucha gente anteriormente no pensaba. El precio de agua será más caro que gasolina. No, agua es gratis de todo el mundo. Tome agua. No, tiene que confirmar. Hoy en día en el supermercado una botella de 1 litro de agua cuesta, así, ¿no? Como digamos que $2. Pero 1 litro de gasolina no alcanza $2. Significa que el agua que toma más caro que gasolina.
Ya, sale de pozo y ¿qué contenido debería salir? No sé muy bien, algunos dicen que petróleo, ya, tome petróleo. Ya. Pero para mí, el agua es más precioso para la vida del ser humano. Porque apenas está manteniendo la vida, porque ellos son pobres, porque no es una fábrica grande, sino que apenas está sacando de fondo de pozo y poco de gasolina y apenas vende. Entonces, cada día apenas gana como uno de $30, así $40. Con esto, y debería comprar agua y también alimento, ensuciando. Existe, hay un pueblo. Por eso dice que este pozo de petróleo continuamente sale petróleo. Ya. Nuestro Dios estaba diciendo, en el corazón de hombre, ¿qué es lo que sale? Continuo sale mal, solamente. Repito, ya el versículo 5 de Génesis capítulo 6, ¿no? ¿Cómo dice? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de corazón de ellos era de continuo solamente el mal, solamente, ¿eh? Solamente, wow, solamente mal. Entonces este tipo que está saliendo solamente mal de su corazón es árbol bueno o malo. Todo dice malo. Ya, entonces usted es como árbol bueno o malo. Yo soy árbol bueno. Interpreta otra vez. La máquina que está descompuso no sale bien y tiene que interpretar exactamente, pero se cambia. ¿Cómo dice? Árbol bueno o malo. Otra persona, árbol malo. Yo soy árbol bueno. Por eso, así está confiando en sí mismo, creyendo en sí mismo, por eso quiere cumplir el mandamiento de Dios. ¿Quién puede cumplir el mandamiento de Dios? Un árbol bueno. ¿A quién se refiere? Nuestro Señor Jesucristo. Único. Pastor Juan Kim, únicamente Jesucristo puede cumplir el mandamiento de Dios. Fuera de Él, nadie puede cumplir el mandamiento de Dios. Me parece que mi pastor que está andando en el púlpito como si fuera ángel. Hermanos, vamos a amar a los prójimos. Nosotros tenemos buen corazón. Me parece que es como si fuera ángel. Entonces, ya él no puede cumplir el mandamiento de Dios. No, tiene que ver la persona. Porque espejo verdadero de corazón es la palabra de Dios. Únicamente. Además de mi corazón también. Continuo sale mal. Designio significa que como plan y pensamiento, proyecto, siempre produce algo malo, teniendo codicia, teniendo odio, rabia. No solamente este amor, a veces sale amor, es cierto, pero acompaña odio, rabia, hacer daño. Por eso, ya por ejemplo, dentro de manzana, una parte sale de pulpa de manzana, que es sabor como ácido, ¿no? Y dulce. Pero 10% sale sabor de naranja. Y 10% sabor de sandía. 10% sabor de durazno. Entonces, ¿esta fruta es buena o mala?
por favor, no coma esa manzana porque está podrida ya. No, un árbol no puede llevar mucho sabor de naranja, de durazno, de sandía. No, no, no. Un fruto bueno, solamente sabor uno nomás. Eso es. Pero nuestro corazón parecía que bueno, pero esta incluye amor, quiere ayudar, quiere tener respeto y también quiere servir, pero incluye otro, ¿qué otro? Codicia, odio, rabia y homicidio, el deseo de fornicación. Entonces nosotros podemos dividir, eso es bueno, eso es malo, pero Dios, como dice, este tipo, como si fuera manzana que sale, sabor de sandía, sabor de durazno, sabor de pera, también sabor de melón. Entonces la gente le gustaría eso. Si me ofrece, yo no como, porque yo considero que este fruto no es bueno, ya contagiado ya. Por eso el ser humano está teniendo costumbre. ¿Qué tipo de costumbre está llevando? Quiere enaltecer. Yo soy bueno. Es bueno. ¿Quién es malo? Ese. ¿Quién es buena gente? Yo. ¿Y quién es maldito? Ese. Siempre echa maldad a otra persona. Como judío. Amén. Judíos son generación de víboras. Pero coreanos, bueno, de ninguna manera, más peor. Y chileno, lo mismo. Significa que Jesucristo, cuando estaba exhortando generación de víboras, en aquel entonces, no solamente Jesucristo estaba exhortando a los generación de víbora, que es como judíos, sino también todos los hombres del mundo que nacieron de Adán. Todos están siendo como esclavos de Satanás, están llevando corazón malvado, continuamente solamente sale mal. Pero la iglesia no enseña. La iglesia no enseña. La mayoría de la iglesia no enseña. La mayoría de los pastores no enseña. De su corazón está saliendo solamente mal. Mi corazón sale solamente mal, según la palabra de Dios. Eso es. Por eso la fe, desechando mi sentido, desechando mi pensamiento, aceptando la palabra de Dios. Eso es la fe. ¿Ustedes cómo están interpretando? ¿Ustedes son buenos? ¿Ustedes son mejores que otros? ¿Ustedes son como si fueran justos, buenos? Están equivocados. Continuamente sale mal. Eso es nuestra identidad, nuestro corazón. Por eso nosotros no tenemos que tener nada de esperanza con nuestro corazón ni nuestra obra, sino de la obra de Jesucristo. Jesucristo es el Salvador. Jesucristo hizo la redención eterna. Jesucristo purificó todos nuestros pecados para que fuéramos justificados, santificados y perfeccionados. Esa es confesión de la salvación y reconociendo de la obra de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy así terminamos. Mañana vamos a seguir constantemente. Gracias. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da esta bendición que nosotros podemos compartir la palabra de Dios. Dios dice que nosotros somos como generación de víboras. Anteriormente nosotros solamente insultamos a los fariseos, saduceos y los judíos, que son generación de víboras. Pero comparando de nuestra vida, también iguales, porque nosotros nacimos de Adán. En Adán nosotros fuimos formados como
generación de víboras. Por eso del fondo de nuestro corazón no sale nada de bueno, contagiado de toda la maldad. Por eso, según Génesis capítulo 6, el versículo 5, dice que todos los designios de corazón solamente sale mal, dice. Por eso nosotros tenemos que aceptar esta palabra. También tenemos que reconocer de nuestra maldad, Señor. Gracias, Señor, por haber enviado a su Hijo amado para que solucionara toda nuestra maldad, para que purificara todos nuestros pecados, para que nosotros fuéramos justificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por darnos esta clase. Espero que sea, Señor, que sea glorificado por nosotros. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la participación. En las inmensas olas de embravecido mar que asaltan en mi alma la pobre embarcación, de rodillas a Cristo clamé y el huracán deshecho fue al instante a la voz de Dios. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Me guarda de peligros, de luchas y dolor. Él manda que los vientos no agiten tempestad. Los mares se detienen, la ola reposó, y en Cristo fijo el ancla confiando más. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Mi dulce Salvador, sí, mi hermoso amigo y Dios, que libra de tristezas y aleja amarga hiel. Por fe yo iré al cielo, mansión del ser de amor, la fuente inagotable de dicha y bien. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo